Bueno, vamos a continuar con la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver el grupo de métodos paso a paso. En sí son métodos relativamente sencillos en el cual, utilizando el valor conocido en un punto previo, estimamos el siguiente. Entonces vamos a retomar algunos conceptos que hemos trabajado previamente. En sí vamos a, ah, vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria en el cual nosotros vamos a utilizar esta simbología. Por favor, anótenlo, no es la función, es la representación de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, cuando veamos esta representación en este capítulo, estamos hablando de la derivada. Ok, ¿cómo funcionan los métodos paso a paso? En sí, tengo una gráfica X y Y, y yo tengo la ecuación, bueno, vamos a pensar que yo tengo la solución exacta o analítica y, y yo deseo aplicar el método numérico en el cual yo tengo un valor conocido, xy y y. No se les olvide, necesitamos una condición, inicial. Entonces necesitamos el valor de arranque de x y de y. Bueno, necesitamos también el incremento de paso. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la solución numérica? Sería simplemente a partir del punto conocido xy y y, o el x inicial, vamos a utilizar el concepto de la derivada. ¿Por qué la derivada? Vean, es la ecuación diferencial. Entonces, siempre vamos a conocer la ecuación de la pendiente. Como es una ecuación diferencial ordinaria, al final es una recta. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular en un valor xy más delta de x, determinar un valor y más 1. Es el valor siguiente. Bueno, ¿cómo calculamos este valor? Pues con el valor inicial, x y y, por la pendiente multiplicado por el incremento de paso, delta de x. Este producto sería simplemente este cateto. Ahorita lo vamos a ver en una figura. Entonces los métodos paso a paso lo que hacen es utilizar el valor conocido previo y aplican una función incremental basado en la función de la pendiente o la ecuación diferencial. Entonces, los métodos paso a paso lo que utilizan es lo siguiente. Y vamos a verlo en un ejemplo. De manera rápida, lo vamos a ver también. Y sucinta. Bueno, el método de Euler prácticamente es una técnica que tiene más de 200 años. Fue propuesto por este matemático, Euler, en el cual pues él desarrolló parte de las ecuaciones diferenciales, y una aportación importante es esta aplicación. Este método me gusta porque básicamente es el método inicial para solucionar numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias, en el cual muchos métodos se basan en esta técnica. Si nosotros dominamos el método de Euler, podemos fácilmente programarlo o codificarlo o crear fórmulas en una hoja electrónica. Ahorita vamos a ver el ejemplo y al final ustedes rápidamente lo pueden trasladar a esa hoja electrónica. Bueno, vamos a volver nuevamente al concepto. Tengo la misma gráfica X, Y, tengo un punto inicial, X, Y, Y. No se les olvide que la derivada, cuando la resolvemos, aparece una constante de integración y al final sería este valor, porque aquí tendríamos infinitas curvas. Oye, pero ¿cuál me interesa resolver? Pues la que cumpla un valor inicial de X y de Y. Así yo puedo solucionar una sola curva. Bueno, vamos a ver ahora sí la derivada. Entonces, voy a proyectar hacia el punto xy más delta de x para obtener el y de y. Aquí estoy formando una figura, un triángulo. Vean, está ordenada para el punto xy, vale y. Y vean hasta dónde se proyecta. Entonces en el punto xy más 1, aquí yo tengo el y.
¿Más qué? Vean, esta es la tangente, es la derivada. Entonces si yo multiplico la tangente por el cateto adyacente, ¿qué estoy obteniendo? El cateto opuesto. Entonces y más 1 sería simplemente y más la derivada multiplicado por el incremento de paso. Aquí está. Pero la derivada habíamos comentado que iba a ser una representación de f, x y y. Entonces este es el método de Euler. Es muy sencillo. También se le conoce como método de las tangentes. Ahora, aparentemente en ecuaciones se ve muy complejo, pero cuando lo hacemos de manera recursiva con ejemplos, pues es muy fácil. Entonces vamos a familiarizarnos con el método. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a proponer un ejemplo. Por favor, este ejemplo viene en el material de mis apuntes. Revísenlo. Ahí vienen consideraciones adicionales, algunos comentarios generales, y ahí vienen los cálculos numéricos paso a paso. ¿Qué fue lo que hice en esta presentación? Lo que hice fue extraer ese problema, pero modifiqué la redacción. Eso es una versión, la que tengo es una versión del 2010. Listo actualizarlo. Entonces, aquí agrego más puntos finos y vamos a resolver primero este problema. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, como les dije. Entonces, esta representación sería la derivada, sería igual a 4e al exponente 0.8 de x menos 0.5 de y. Bueno, ¿entre qué límites? Siempre hay que definir un rango en x. Entonces yo siempre les voy a dar ese espacio de búsqueda. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer entre 0 en x hasta 4. Y vean, yo siempre les voy a proponer las condiciones iniciales. Y son aquellas en el cual arranca el método. Entonces necesitamos para x inicial, x sub 0, voy a decir que para c, cuando x vale 0, estamos en el eje vertical, el y valdrá 2. Ok. Entonces, como yo tengo la ecuación diferencial, cuando la integre va a aparecer la famosa constante de integración. Pero con esta condición inicial, lo que estoy indicándole que de las infinitas soluciones, la que me interesa es la que intersecta al eje vertical en este punto, en 0, 2. Entonces yo voy a calcular esta única curva. Ok. Yo generalmente este problema a los estudiantes les encargo que la resuelvan analíticamente, esta solución, esta ecuación diferencial. Por esta ocasión, en este semestre, no se los voy a solicitar. Yo sé que están bien saturados de tiempo y de actividades y realmente las clases en línea son muy pesadas para ustedes, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Entonces, la solución analítica yo ya se los voy a proporcionar. Aquí está. ¿Por qué necesito yo esta solución analítica? Bueno, primero, la necesito para comparar los resultados del método numérico y ver cómo es el comportamiento del error. Entonces, por eso lo voy a necesitar. Entonces, ustedes, este problema se los voy a estar encargando y lo vamos a estar estudiando con diferentes métodos. Entonces, por eso es importante conocer la solución exacta. ¿Para qué? Para comparar los resultados de los diferentes métodos con la solución analítica. Ok, entonces esta fórmula ustedes también la van a cargar en la hoja electrónica. Bueno, el método de Euler en sí, ¿qué es lo que hace? Ahora sí vamos a enfocarnos un poco a esta técnica y a los resultados numéricos. Bueno, tengo la misma gráfica X y y tengo mi condición inicial, 0, 2. Bueno, ahorita un dato que les voy a proporcionar es que vamos a considerar un incremento de paso de 1. Y como en el enunciado del problema les indicaba que el cálculo lo íbamos a utilizar entre 0 y 4,
Vean, entre el límite 0 y 4 para x. Entonces, ¿cuántas iteraciones yo necesito para el incremento de paso de 1? Veamos, tengo el valor inicial, entonces sería para 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a realizar 1, 2, 3, 4 iteraciones. Esta flecha que les indico es la representación del método a paso en el cual utiliza el valor de la iteración anterior. Por ejemplo, en la iteración 1, para hacer el cálculo, yo voy a utilizar el valor anterior, x, y de ahí me voy a trasladar con la tangente para calcular el valor para x igual a 1, para determinar y. Bueno, una vez que lo calcule, ahora lo que voy a hacer es incremento de nuevo el paso, delta de x. Como lo estoy manejando de 1, ahora sería 2. Entonces voy a calcular este y. ¿Y cómo lo hago? Pues aplico el método de Euler utilizando el valor de la iteración anterior. Lo calculo y ya tendría para x igual a 2. ¿Qué voy a hacer a continuación? Ahora en x aplico el incremento de 1 para el siguiente punto, entonces sería el punto 3. Y calculo el y más 1. ¿Y cómo lo calculo? Con la ecuación de Euler. Utilizo la información del punto anterior, aplico el método de Euler y calculo el valor para x igual a 3. Una vez que lo tengo, ahora sí, me voy a otro incremento de 1. Tengo para x igual a 4 y ahora sí voy a determinar el valor y más 1 para x igual a 4. Nuevamente aplico el método de Euler y utilizando el valor previo, aplicando la fórmula, determino el valor de y más 1. Si ustedes observan, ya llegué al límite superior de 4. Entonces el método termina. Entonces, como lo ven, es un método iterativo. Y no lo olviden, cuando vimos en las ecuaciones no lineales en una sola variable, por ejemplo, el método de punto fijo o de Newton-Raphson era un método iterativo, es decir, utilizamos una serie de operaciones de manera cíclica hasta cumplir el proceso. Entonces, el método de Euler tiene esa característica. Es un método iterativo que solo utiliza la ecuación diferencial, necesita un valor inicial y un incremento de paso que nosotros lo vamos a definir. Bueno, alguien me pudiera preguntar, oye Inge, pero el incremento de paso lo podemos conservar en todo el proceso iterativo, que sea siempre el mismo, por ejemplo aquí x igual a 1. Sí, o lo podemos ir modificando. En sentido práctico yo lo que hago es utilizo el mismo incremento de paso. Bueno, ahora sí, como ya tenemos un conocimiento previo de cómo lo vamos a resolver, entonces ahora sí vamos a aplicar los cálculos numéricos y vamos a empezar. Vean, ¿cuál es el arranque del método? Voy a regresar nuevamente porque aquí es la parte fundamental. Si entendemos el arranque, digamos que en cada iteración estamos reiniciando el proceso. Bueno, entonces me voy nuevamente a la gráfica en X, en Y. Tengo mi condición inicial, es decir, que el x0 vale 0 y ahí y valdrá 2. Entonces la condición inicial es que cuando x igual a 0, y es igual a 2. Ok. Aquí está la ecuación del método de Euler que dice que y más 1 es igual a y más la derivada por el incremento de paso. Y observen qué valor evaluamos de x y de y. Vean, es el valor y e y. O sea, es el valor conocido, el previo, para determinar el y más 1. Como el incremento de paso es 1, entonces el primer punto que vamos a calcular sería para x igual a 1. Bueno, ¿cuál era mi ecuación diferencial?
Aquí está mi ecuación diferencial y como les comentaba previamente, de manera insistente, esto no es la función, es la representación de la derivada. Es para manejo numérico simplemente. Vean. Y aquí está la ecuación. En este caso la ecuación solo depende de qué. Bueno, aquí depende de x y de y. Ok. Entonces voy a hacer aquí. Todo lo que vamos a ver a continuación lo podemos hacer de manera cíclica o repetitiva. Entonces los cálculos simplemente utilizan diferente valor de x y y. Lo vamos a ver. Bueno, la iteración 1. Necesitamos la condición inicial, que x igual a 0 y y para y igual a 2. Aquí está. Este es xy y y. ¿Cuál es la ecuación recursiva? Bueno, ¿cuál es xy más delta de x? Pues va a ser xy más 1, que en este caso será x igual a 1. Aquí está. Oye, ¿y cuánto valdrá y más 1? ¿Cuánto valdrá este valor? Bueno, lo vamos a calcular con el método de Euler. Ahí está, iteración 1, tengo xy, y aquí está la fórmula. Sería y más la derivada por el delta de x. Entonces sería y, sustituyendo los valores, y más 1, ¿cuánto vale y? Aquí está, 2. Más la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esta. Entonces, todos los valores de x los vamos a sustituir correspondientemente, igual para los de y. Entonces sería 4e a la 0.8 de x. ¿Cuánto vale x? Sí, veamos. Vale 0. Menos 0.5 de y. ¿Cuánto vale y? Por el incremento de paso, que es 1. Realizando las operaciones me da 5. Entonces observen, si nosotros al inicio de cada iteración definimos el xy y y, lo anotamos como dato inicial, rápidamente vamos a saber qué valores vamos a utilizar. Es muy frecuente cuando iniciamos esta técnica que nos confundamos y utilizamos otro valor que no corresponde. Entonces de manera automática pues el modelo no va a obtener la solución numérica considerando los valores. Entonces por eso siempre cuando yo le hice una iteración, el x y el y siempre van como datos al inicio. De aquí lo estoy leyendo. Bueno, entonces de manera gráfica que acabamos de hacer, vean, en la primera iteración tenemos el valor inicial x0 y y 2, este punto conocido, y nosotros calculamos este valor. ¿Cuánto me dio? El xy más delta de x es igual a 1. ¿Y cuánto me daría y más 1? Que en un principio desconocemos. Pues aquí está el resultado, vale 5. Entonces el primer punto que estamos calculando sería 1,5. O lo que es lo mismo, el y más 1 será esta ordenada. Bueno, vean, entonces ya tengo xy más 1 y y más 1. Generalmente yo al final también, así como lo cargo al inicio de la iteración, el xy y el y, aquí ahora, al terminar, registro el xy más 1 y el y más 1. Entonces, estos valores, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con estos valores? Es como si hubiéramos calculado este valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el siguiente. Entonces, este valor xy más 1 y y más 1 ahora van a ser el xy y el y. Vamos a verlo. Ahí está, iteración 2. Entonces, ahora el xy y el y no son el valor inicial, sino el que previamente calculamos. Sería 1, 5. Aquí está.
Entonces, a partir de este valor vamos a calcular el siguiente. ¿Para qué valor de x? xy más delta de x, 1 más 1, 2. Ahí está. Y ahora nuestra actividad es dedicarnos a calcular este valor de la ordenada. Bueno, aquí está el xy más 1, 2, el y más 1. Aplicamos nuevamente el método de Euler. Y aquí está la ecuación completa. Entonces ahora todos los valores de x va a ser ¿cuál? El 1. Y todos los valores de y que aparezcan en la fórmula será 5. O sea, aquí va a ser 5 más este elemento. Realizo las operaciones. Me da 11.4021. Entonces ahora este y más 1 sería 11.4021. De manera gráfica, ¿cómo sería? Bien, ya hemos realizado dos iteraciones. Entonces el y para x 0 vale 2, para x igual a 1 vale 5, para x igual a 2 ahora la ordenada es 11.4021. Ok, todavía me faltan dos iteraciones más, para 3 y para 4. Entonces vamos a la iteración número 3. ¿Cuánto vale el xy aquí? ¿Cuánto vale el xy? Ese valor previo. Entonces es 2. ¿Cuánto vale y? 11.4021. ¿Cuánto será xy más 1? Pues será xy más delta de x. Entonces sería 2 más 1, 3. Y el y más 1, pues nuevamente retomamos la fórmula de Euler. Y esta ecuación, si lo observan, en cada iteración la fórmula no cambia. Lo único que modificamos son los valores numéricos de las variables. Entonces, esa fórmula, si la cargamos en una columna en Excel, simplemente generamos la primera fórmula y la copiamos en el resto, ¿sí? Y ella de manera automática actualiza los valores. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se construye la tabla. Entonces, para la iteración 3, el y más 1 sería 2551. Aquí estoy tomando varias decimales porque después vamos a comparar los resultados numéricos con la solución exacta. Entonces, muchas veces en sentido práctico, y ya lo hemos platicado, desde el punto de vista ingenieril, si utilizamos dos decimales para las unidades de metros, no hay tanto problema. La solución representa lo que estamos buscando. Entonces, pero aquí para fines numéricos puedo utilizar 5 o 7 decimales, solo para fines comparativos de los resultados. Bueno, he concluido la iteración número 3. Vamos a la siguiente. Bueno, antes de continuar, nuevamente la voy a graficar para ir visualizando cómo van los resultados. Esta gráfica ya estaba construida previamente. Lo que hice fue ahora para 3, ¿cuánto valdría? En la ordenada 25, 51, 3, 17. Aquí está. Ok. Última iteración. ¿Por qué? Porque los cálculos los íbamos a realizar entre 0 y 4. Entonces me falta una de ellas nada más. ¿Y cuál es el xy y el y? Por los últimos valores conocidos. El xy vale 3. El y, el 25, 51, 3, 17. El último valor calculado. ¿Cuánto será el xy más 1? Sería 3 más el incremento de 1, el valor de 4. ¿Y cuánto valdrá y más 1? Pues la única manera es utilizando el método de Euler que acabamos de aprender. Entonces aquí está la ecuación. Si se observa nuevamente, la ecuación no cambia. Lo único son los valores de x y de y asociados. Entonces sería y, aquí está, 2551. La fórmula, el valor de x es 3. Ahí está xy. Menos 0.5 de y. ¿De qué y qué? Y. Aquí está, 25.51. Por el incremento de paso. Y el resultado será 56.84.
Entonces, si nosotros regresamos a la gráfica, entonces ya hemos cubierto todos los valores entre 0 y 4 para graficar la función. Entonces, ahora sí, vean mi función. ¿Qué haría yo? Si tengo mi hoja electrónica, pues ya aplicaría un formato de tal manera que aquí agregue una línea, aquí un segmento, otro segmento, este segmento y este. Y felicidades, esa sería la solución numérica de la ecuación diferencial que estamos trabajando aplicando el método de Euler. Entonces, si ven el proceso, es iterativo, es cíclico, utilizamos la misma fórmula, lo que hacemos es cambiar simplemente el XY y el Y. Bueno, aquí yo construyo una tabla, vean, ahora sí estamos identificando cómo construir la tabla en la hoja electrónica, vean. Voy a tener ahorita o en este momento 3 columnas, el valor de X, sería el valor inicial propuesto. Para Euler tengo también el valor inicial. Si ustedes observan, este 0,2 son los datos iniciales que propusimos. Si no tuviéramos esa información, el método no arranca. Necesitamos el X y el Y. Ok. Y luego una tercera columna donde viene la solución exacta. ¿Cómo calculé yo estos valores? Como les decía previamente, aquí está la solución analítica. Entonces lo que hice simplemente de los diferentes valores de X, para 1, para 2, 3 y 4, aquí yo cargo el valor correspondiente 1 y obtengo el valor de Y para X igual a 1. Cuando X es igual a 2, aplico esta misma fórmula, pero aquí sería 2 y obtengo Y. Igual para X igual a 3 y X igual a 4. Entonces, la solución analítica me permite construir la columna número 3 de la tabla. Aquí está la solución exacta. Bueno, la columna intermedia es el método de Euler cuando delta de X es igual a 1. Estos resultados son los que acabamos de calcular previamente y vamos a observar. Cuando X es igual a 2, la solución exacta y el valor inicial coinciden. ¿Por qué? Es el valor de partida. Ok. Pero vean, cuando X igual a 5, por Euler, cuando X igual a 1, la solución por Euler es 5 y la exacta es 5.6. Hay una pequeña diferencia. Ok, como un 5%. Cuando X es igual a 2, vean, ahora la solución por Euler es un 11.4 y la exacta 14.8. Entonces vean cómo el error de 5 a 5.6 y de 11 a 14 se está incrementando el error. Ahora vamos a verlo para X igual a 3. La solución por Euler es 25.5 y la exacta es 33.67. Pues hay una mayor diferencia. Y cuando X es igual a 4, por Euler 56.84 y para la exacta me dio 75.33. Entonces prácticamente hay un error prácticamente del 50%. Si yo lo hiciera en la gráfica, esto sería mi gráfica en X, en Y, la solución exacta, los valores de esta columna, ahí va la solución exacta, y la solución numérica por Euler, ahí está el gráfico.
Entonces observen, según realizamos más iteraciones, el error se empieza a incrementar. Entonces, no lo olvidemos, los métodos numéricos es para obtener, digamos, prácticamente la solución analítica o la solución exacta. Entonces, para delta de x, pues no ocurre, tenemos un error del 50%. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cómo mejoramos la aproximación numérica del método de Euler? Ahorita no lo estoy preguntando, si se dan cuenta, ¿no? Ahorita estoy generando el video. Cuando lo termine de grabar, ahora sí vamos a hacer otros comentarios generales, y uno de ellos es el siguiente, que después lo vamos a comentar más adelante. Si nosotros reducimos el incremento de paso, por experiencia, vamos a obtener una mejor solución. Pero vamos a tener que realizar más iteraciones. Por ejemplo, si utilizamos delta de x, 0.5, en vez de utilizar 4 iteraciones, aplicaríamos 8 iteraciones. Pero aquí ya habíamos visto al inicio del semestre, generalmente en los cálculos numéricos y más en las computadoras, siempre vamos a hacer un redondeo y hay un error asociado. ¿Cuánto es? No lo sabemos en este momento, pero hay un error, ok. Pero también hay un error por el número de decimales que utilicemos. ¿Por qué? Por el truncado. Entonces va a haber un error global. ¿Por qué? Por los errores de redondeo y los errores de truncado. Entonces, por favor, guarden este cuadrito. ¿Cómo mejoramos la aproximación? Pues simplemente reduciendo el incremento de paso. Lo vamos a ver un poquito al final. Entonces, en sentido práctico, el problema de Euler para delta de x es igual a 1. Para mí es importante que terminando la sesión o mañana más tardar, lo hagan de una vez en la hoja electrónica. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Es que me quedé un poco atrás. Para sacar la gráfica donde tiene la solución de x y cuando x tiende a 1, sí, y la de Euler y la exacta, sí. ¿Cómo sacó la exacta? ¿La exacta es el resultado de resolver la ecuación? A ver, ¿qué técnicas conocen para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias? Integración directa, ¿no? Es una de ellas. ¿Cuál más? Por sustitución, cambio de variable, por partes. Entonces, esta ecuación tienen que resolverla analíticamente. Y aquí yo ya se las proporciona, vean. ¿Sí? Ahorita ni me pregunten cómo la resolví. ¿Sí? Pero es una técnica, alguna de ellas. Creo que era por partes, no recuerdo. Déjenme buscar ahí la demostración. Entonces, si para esta fórmula yo aplico los valores de x para los diferentes puntos 1, 2, 3 y 4, entonces para cada uno de estos, para el valor de x igual a 1, lo sustituyo en la fórmula de la solución analítica o exacta y obtengo el y. Entonces, esa fórmula está condensada en la columna número 3, en esta columna. Entonces, de ahí calculé esos valores. ¿Sí, Claudia? Sí, profe. ¿Ya más o menos o nada? ¿O sí? Sí, ya más o menos. No, ¿cómo que más o menos? Por ejemplo, si yo les dejo esta ecuación diferencial y les pido que obtengan la solución analítica de tarea, ¿qué harían? Pues resolverla, ¿no? ¿No? Pero ¿qué método utilizarían? Ahí viene la dificultad. ¿Sí? Entonces, pero la van a resolver en algún momento. Entonces, esa fórmula yo la utilicé con los valores de x, con estos mismos valores de x para construir yo esta curva. Y esta de Euler, ¿cómo la grafiqué? Igual, aquí tengo los datos. Tengo los valores de x, pero yo aquí tengo los resultados numéricos por incremento de paso de 1 para Euler. Entonces yo tendré aquí 1, 2, 3 y 4 puntos. Y simplemente lo uno con segmentos de recta. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el documento de Word que está por ahí.
Entonces, de una vez les aviso, y aquí lo estoy dejando. Les voy a encargar, y este problema que ven va a venir en el cuadernillo de trabajo. Entonces necesito que ya lo empiecen a adelantar. ¿Sí? Si ustedes tienen algo de tiempo estos días, ya resuélvanlo, porque de todo modo lo van a tener que atender en cierto momento. Les voy a pedir, para verificar que esta condición del incremento de paso, si decimos, si reducimos delta de x, la aproximación se mejorará. Vamos a ver. Entonces voy a necesitar que utilicen un delta de x igual a 4. ¿Cuántas iteraciones llevarían? Una nada más, de 0 a 4. Otro cálculo para delta de x igual a 2. Y otro cálculo para delta de x igual a 0.5 y otro para 0.25. Aquí viene un problema. Aquí ustedes necesitan 16 iteraciones, 8 iteraciones, 2 iteraciones y una iteración. Entonces, de manera rápida estamos viendo que necesitamos más iteraciones según reducimos el incremento de paso. Y algo que les voy a pedir es que esos resultados los grafiquen y los comparen con la solución analítica. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Esta columna va a llevar otras intermedias para delta de x igual a 4, otra columna para delta de x igual a 2, otra columna para delta de x igual a 0.5, otra columna para delta de x igual a 0.5 o 0.25. Y al final van a encontrar algo así, más o menos. Entonces con esto estamos demostrando que si yo grafico esos valores, el efecto del incremento de paso en el error. Vamos a verlo. Por ejemplo, tengo mi curva de solución exacta. ¿Cómo lo calculé? Con la fórmula que viene previamente. Si yo utilizo un incremento de paso de 4, entonces yo utilizaría el valor desde 0 y directamente en una iteración calcularía yo el valor y más 1 para x igual a 4. Bueno, ahora observen el error en este valor. Esta es la solución por Euler, esta. Y la exacta, vean, el error puede ser como del 150% prácticamente. Voy a hacer otro cálculo, pero ahora con delta de x igual a 2. Entonces yo necesitaría dos iteraciones. Una y 2. Yo les pedí que utilicen otra gráfica para delta de x igual a 1. Entonces necesitan 4 iteraciones. 1, 2, 3 y 4. Esta es la que acabamos de resolver. Delta de x igual a 1. ¿Qué pasa cuando vale 0.5? Entonces ya necesito 8 iteraciones. ¿Qué pasa si utilizamos delta de x 0.25? ¿Qué pasa si utilizo 0.01 o 0.1 de incremento? Entonces, aquí estamos viendo de manera gráfica que cuando el incremento de paso se reduce, la curva numérica por Euler con incrementos pequeños se va a ir ajustando a la solución exacta. Entonces, en sentido práctico, vamos a utilizar siempre valores de incremento de paso pequeños. ¿Qué más podemos hacer?